Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros seminarios online. Mi nombre es Carla Cerrón, formo parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y el día de hoy estaré guiando este seminario sobre Raspberry Pi, sensores, IoT, GNU, Linux y más. Antes que nada, me gustaría agradecerles a todos ustedes por la audiencia que vienen teniendo estos espacios desde sus inicios y bueno, especialmente por estar presentes el día de hoy. Además, para los que todavía no conocen Bellatrix, me gustaría contarles un poco de quiénes somos. Nosotros somos una compañía fundada en el año 93 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo nos fuimos expandiendo en Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima por el año 2011, en Buenos Aires a fines del 2014 y recientemente anunciando la apertura de nuestra cuarta sede en Bogotá, Colombia. Además, contamos con oficinas comerciales en California, Florida y New York. Bueno, para comenzar, me gustaría presentarles a nuestro panelista del día de hoy. Él se llama Eison Alipio. Eison, ¿te gustaría presentarte? Ok, gracias Carla por la introducción. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Eison Alipio. Actualmente participo activamente de desarrollo de proyectos y comunidades relacionadas al software y hardware libre aquí en Perú. Y bueno, me gustaría que saquen el mejor provecho de ese seminario y se puedan introducir en el mundo de la tecnología, gracias a Raspberry Pi. Muchas gracias, Eison. Bueno, antes de comenzar, quisiera recordarles a todos que pueden realizar todas las preguntas que tengan mediante el chat de GoToWebinar, que está aquí a la mano derecha de sus pantallas, o a través de Twitter, utilizando el hashtag RaspberryBSF. Al finalizar el seminario, como todos saben, tendremos un pequeño espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que nos hayan enviado. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con el seminario. Ok, buenas. Como ya les había comentado, este webinar va a ser acerca de Raspberry Pi para todas las personas que estén interesadas en aprender algo de desarrollo en software, interactuar con sensores, compartir su información en cuanto a sus proyectos o simplemente a las personas que les gustaría ver cómo se integra la tecnología y de alguna forma encontrar un camino más ameno para poder aprender. Bueno, una de las principales entidades que dio paso a la creación de los Raspberries fue la Fundación Raspberry Pi. Esta es una organización caritativa, no tiene fines de lucro, ya tiene cerca un poco más de 8 años, viene iniciándose desde el 2009 con el único fin de promover la enseñanza de Computer Science y materias afines hacia niños y actualmente no tan niños que estén interesados por aprender y saber cómo funciona el mundo del software y el hardware. Esta fundación tuvo sus inicios en el 2006 por parte de profesores del Departamento de Computer Science de la Universidad de Cambridge. Ellos estaban un poco preocupados porque tenían varios alumnos que les era difícil comprender y involucrarse en el mundo de las ciencias de la computación. Entonces ellos quisieron hacer de alguna forma un camino más ameno a través de varios componentes. Los Raspberry Pis inicialmente fueron realizados prototipos en eso del 2006, como sabrán, no había mucha difusión de los smartphones, tampoco, bueno, los teléfonos en ese tiempo tenían las pantallas verdes, eran los clásicos ladrillitos que le comentan. Así que los prototipos de Raspberry que salieron en ese entonces llegaron a tener un costo un poco alto, y además de eso no tenían el cálculo suficiente para poder hacer proyectos interesantes. Así que por ese lado se quedó un poco apagado el desarrollo y progreso de estos dispositivos. Sin embargo, en el 2008 se funda la Fundación Raspberry de forma oficial y 3 años después, con el apoyo de compañías como Broadcom,
el modelo B de la Raspberry Pi ya ha vendido más de 2 millones de unidades. Esta fundación Raspberry, que tenía como parte de su propósito hacer que las ciencias de la computación lleguen a más personas, no nació solamente con ese fin, sino que tenía entre sus objetivos hacer que las personas, los niños sobre todo, en un futuro no solamente sean consumidores de tecnología, sino también puedan producirla, entenderla y tener curiosidad y poder aprender de esta. Ellos lanzaron en el 2011 un concurso para logotipos. Justo uno de los logotipos ganadores fue el que ven en pantalla, que es la estructura de un carbono 60, o la gran conocida como Buckyball. ¿Ya? Lanzaron este concurso y luego de tener el logo, tenían todo el camino preparado y empezaron a vender los Raspberry Pis a través de una compañía que lanzaron exclusivamente con ese propósito. Esta compañía que vende los Raspberry Pis financia cada una de las actividades que tiene la Fundación Raspberry. Broadcom es una de las compañías que fabrica los cerebros de las Raspberry Pis, que son los sistemas en un chip, los conocidos SoCs. Asimismo, Broadcom también fabrica los chipsets para diferentes tipos de dispositivos, entre ellos los enrutadores, switches, incluso los chips de las tarjetas de red. Ellos son una de las compañías que, aparte de apoyar a la Fundación Raspberry, han contribuido al desarrollo del kernel de Linux. Ellos son uno de los que más contribuyen al desarrollo. Y han liberado, a su vez, gran parte de los drivers bajo la licencia BSD. Entonces, esto, por este lado, la Fundación Raspberry Pi ha tenido gran apego a fomentar el avance y de la educación en adultos y niños, y Computer Science. Entonces, en la página oficial de la Fundación Raspberry, raspberrypi.org, aparte de sus objetivos, podemos encontrar tutoriales, videos, incluso podemos adquirir los componentes de hardware, las Raspberry Pis, hubo cases para poder protegerlas a través de la página. Ellos no se limitaron solamente a una versión, han ido sacando varios modelos de la Raspberry Pis. Uno de los últimos es el llamado Raspberry Pi 0, que es mucho más pequeña que la actual Raspberry. Más o menos el costo viene a ser cerca de $5, sin incluir los gastos de envío a cada uno de sus países. Así que el tamaño mucho más pequeño que la Raspberry Pi convencional y también el costo hace que ese tipo de dispositivos se puedan embeber y se puedan hacer proyectos más pequeños a su vez. En la actualidad se han creado miles de comunidades y blogs que comparten información respecto al uso y proyectos que se pueden realizar con las Raspberry Pis. Muchas veces uno cuando inicia con la Raspberry y no sabe ni por dónde ir, puede tomar estos videos que están en YouTube como inspiración para poder más adelante crear los propios. Muy aparte de esto, si necesitas entrar más a detalle, incluso hay libros que hablan de la Raspberry Pi y de todos los beneficios y componentes y proyectos que se pueden realizar con ella. Así que vamos más adelante. Esta imagen que ven en la pantalla les muestra la familia de la Raspberry Pi desde sus inicios hasta la última versión, que es el modelo Pi 3. Cada una de las versiones nos ha traído nuevas funcionalidades. Desde la Raspberry Pi modelo B, ¿no?, donde teníamos 512 megas de memoria RAM. Luego vino la Raspberry Pi versión B+, la B+, que traía el doble de RAM, ¿no? Tenía 1 GB de RAM y hasta ahí todo ok. Pero muchas veces teníamos que conectar los proyectos que realizábamos con un cable Ethernet. La Raspberry Pi, más adelante vamos a ver los componentes. Tiene una entrada para un puerto Ethernet, donde conectas tu cable para
para pasar la información o para controlar los dispositivos que se conectan a la Raspberry. Entonces uno de los problemas era que tenías que estar con el cable conectado, con el cable de red. Pero hasta ahí una de las soluciones que se podía dar para mejorar la movilidad de tus proyectos era comprarte un adaptador Wi-Fi y conectarlo de manera remota, configurar el adaptador para el sistema operativo que maneja la Raspberry, y todo ese proceso ya involucraba que ibas aprendiendo un poco más. Pero muchas veces ocupábamos uno de los 4 puertos que trae la Raspberry Pi. Y a veces te quedabas corto de puertos y tenías que desconectarlo. La Raspberry Pi 3, que es la última versión de la Raspberry Pi, el modelo Pi 3, ha traído una mejora muy significativa. Tiene embebido un adaptador Wi-Fi y un adaptador de Bluetooth. De esa forma ya no te preocupas por adquirir un adaptador externo. Si necesitamos de repente más puertos, podemos conectar un hub USB y así arreglamos el problema. Ahora, por otro lado, como les había comentado, Broadcom, la empresa que fabrica los SoC para la Raspberry Pi, ya ha liberado varios drivers bajo la licencia BSD. Más adelante vamos a ver un poco esto de las licencias y del open source y del software libre. Como recomendación para las personas que deseen adquirir una Raspberry y no sepan cuál de los modelos elegir, de preferencia, se suele recomendar que tengan la elección una Raspberry Pi 3, ¿no? El costo aproximadamente está cerca de los $35, incluyendo un poquito más por los gastos de envío. Lo que ven en pantalla son los componentes principales de la Raspberry Pi 3. Una vez que tienes la Raspberry Pi, te vas a dar cuenta que es muy similar, tiene componentes muy similares a los de una computadora. Empezamos escribiendo cada uno de ellos. En la parte inferior derecha tenemos la entrada de corriente, la entrada de alimentación. La Raspberry Pi funciona con 5 voltios y más o menos entre 1.5 a 2 amperios, dependiendo de la cantidad de dispositivos que conectes. Más adelante, un cargador de USB te bota esa energía que necesitas, ¿ya? Arriba de esto tenemos el puerto HDMI, que nos sirve para conectarlo a una pantalla, ¿no? Si es que necesitamos hacer ciertas configuraciones para la red o queremos usar la interfaz gráfica de la Raspberry Pi, ¿no? Necesitamos un monitor para ver qué es lo que está pasando, ver los logs, solucionar cierto tipo de fallas con el sistema. Para ese caso, usamos el puerto HDMI para conectar un monitor. Si más adelante de repente no tienes una entrada HDMI, tienes un monitor antiguo, es posible que necesites adquirir un adaptador de VGA a HDMI. En el mercado hay muchos. Otra cosa es que si es que conectas tu Raspberry Pi al módulo, al puerto USB del televisor, no habría ningún problema. Cualquiera de los puertos USBs como estándar te botan 5 voltios. Una vez que tienes todo funcionando, vemos que acá arriba hay una entrada para CSI, un puerto de cámara. La Raspberry Pi tiene algunos componentes adicionales. Entre ellos es una cámara que puedes conectar a la Raspberry Pi. Este puerto CSI es un puerto de transmisión de datos por serial, ¿no? Es un estándar para cámaras. Sin embargo, si no quieres o te olvidaste de comprar una cámara y tu proyecto necesita tener acceso a imágenes o video en tiempo real, puedes fácilmente conectar una webcam a uno de los puertos USB, ¿no? Sin ningún problema. La Raspberry Pi tiene una lista de marcas soportadas que podemos encontrar en la página web. Entonces, de acuerdo a eso, puedes elegir comprar una webcam adecuada, o si es que ya tienes una, ver si es compatible con tu Raspberry. Ahora, más arriba tenemos el puerto Ethernet para conectarlo de manera cableada a una red. Esto es una de las cosas más importantes y más increíbles, es que puedes tener tu Raspberry conectada a una red y cada uno de los componentes que estén en esta red interactúan con
con órdenes que le puedes mandar a través de internet, ¿no? Si es que tu red está conectada a internet y tú estás de repente en tu casa y quieres, no sé, si tu proyecto es un sistema de automatización para tu casa y quieres apagar las luces o quieres cerrar la puerta, desde una aplicación en tu móvil puedes conectarte a tu Raspberry a través de internet y mandarle órdenes para que tu programa haga que los componentes conectados a la Raspberry se muevan adecuadamente. Así que estos componentes que se conectan a la Raspberry y de alguna forma pueden ser controlados por ella, van conectados en los 40 pines que ven ahí, que son una especie de puntitas, son los pines GPIO. Son pines que en realidad no tienen un propósito definido, puedes usarlos como tú gustes, como entrada, como salida, como switch, y puedes conectar a ellos una computadora, un sensor, otro Raspberry, y el fin que tienen es transmitir información. No todos los pines son para transmitir información, algunos de ellos son para energizar energizar a tu circuito, otros son pines de tierra, ¿no? De masa, como le dicen. Más adelante vamos a entrar un poco más a detalle acerca de los pines. Otra de las cosas importantes que tenemos acá es la BSM2837 de 64 bits y 4 núcleos, que ese es el COC, el SOC, el System on a Chip que fabrica Broadcom. ¿Okay? Aparte de esto, aparte de todos los componentes que hemos comentado, tenemos una de las cosas muy importantes para la Raspberry Pi, que es la micro SD card slot. En realidad es un puerto para una tarjeta micro SD. Esta tarjeta hace las veces de disco duro, porque en esta tarjeta vamos a almacenar el sistema operativo que va a controlar a toda la Raspberry. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. La siguiente, por favor. Ok. Ahora, si de repente no conseguiste dinero para comprarte tu Raspberry Pi, no llegaste a juntar $35 o un poco más a veces, tenemos otra opción. Podemos adquirir una Raspberry Pi a $5. Ojo que sin incluir gastos de envío. Esta Raspberry Pi es mucho más pequeña. La anterior Raspberry que les estaba comentando, la tarjeta es aproximadamente del tamaño de una tarjeta de crédito. La Raspberry Pi 0 tiene la mitad de tamaño, un poquito menos, un poquito más. La anterior no te traía los pines soldados. Esta tiene también 40 pines GPIO, pero no te vienen soldados. Es un trabajo adicional que tienes que hacer. Obviamente ocupa mucho menos espacio. Tiene, en vez de un puerto HDMI, tiene un puerto micro HDMI, puerto más pequeño, un mini HDMI, perdón. Igual para el lado de los USBs, tiene puertos micro USB para el transporte de datos y un micro USB para el energizado de la placa. Muy aparte de lo demás, el sistema operativo también va en una micro SD, así que tiene el mismo puerto, un micro SD card, y por ese lado las aplicaciones que se le dan son muy similares a la Raspberry Pi 3. Ahora, lo que tenemos ahora, algo antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería comentarles, esta placa, a diferencia de la anterior, que traía embebido el adaptador de Wi-Fi y traía un controlador para Bluetooth, la Raspberry Pi 0 no, la primera versión que lanzaron no tenía este tipo de componentes, por lo cual era un poco trabajoso tratar con esta placa, debido a que tenías que hacer ciertos malabares para conectarla a la red o para fixar algunos problemas. Este año, en febrero, han lanzado la última versión de la Raspberry Pi 0, es la conocida Raspberry Pi 0W. Esta tarjeta que acaban de lanzar este año ya trae embebido Wi-Fi y Bluetooth para que puedas utilizarlo sin problemas. Entonces, lo único que tienes que hacer una vez que la obtienes es conectarte vía USB o conectarte al sistema y configurar la red para que se pueda conectar automáticamente a tu modo de Wi-Fi. Ok. Eso es todo por el lado de la Raspberry Pi 0. ¿Ya? Lo que tenemos a continuación es un resumen a grandes rasgos de las características que tienen cada uno de los componentes de los modelos más conocidos de la Raspberry Pi. Raspberry Pi desde el modelo B+, el modelo B y el modelo Pi 3. ¿Ok?
cada una de las cuales, como ven, se diferencian en gran parte en la cantidad de memoria RAM que tienen, comenzando por la Raspberry Pi modelo B, que traía 512 megas de RAM. La siguiente versión, la Raspberry Pi 3, ya te trae 1 giga. Muy aparte de eso, el CPU de la Pi 3 de 4 núcleos de 1.2 GHz te permite hacer una serie de cálculos, incluso manejar el procesamiento de imágenes, procesamiento de video y algunas cosas. Obviamente que también esto depende bastante de la resolución del video que estás tratando. Sí he tenido, he tenido varios problemas a veces tratando videos grandes que son grabados con HD. Se calienta mucho y demora bastante el procesamiento. ¿Ya? La Raspberry, como les comentaba, funciona con 5 voltios, así que un cargador de teléfono lo puedes conectar sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, pasando a algo un poco más interesante, los 40 pines que tienen la Raspberry Pi 3, asimismo la Raspberry Pi 0, es una de las características más poderosas que tiene la Raspberry. Vienen a ser una especie de interfaz entre la Raspberry Pi y el mundo que te rodea. Porque a través de estos pines tú puedes interactuar con el mundo conectándole, como les comentaba, cualquier tipo de sensor, ¿no?, que te mida cierta magnitud en el campo, por ejemplo, la distancia a un objeto, que escuche comandos de voz, que calcule o que emita pulsos o alta frecuencia. Si no es un sensor lo que quieres conectar, puedes enviarle información a una red, ya sea a través de los pines o incluso a través de un interruptor. Puedes también usarlo como receptor, usarlo como emisor. Y como ven ahí, de estos 40 pines, los pines 1 y 2 y 4 y también el 17 te sirven como alimentación para los circuitos que conectes, ¿no? Entonces, encima de esta Raspberry puedes de repente conectar una serie de circuitos para interactuar con el sistema que te rodea si de repente necesitas hacer algún cálculo o si tus sensores se comunican entre ellos. Puedes hacer todo un circuito, montarlo de repente en un protoboard a manera de prueba y alimentarlo con la misma Raspberry, ¿no?, que te bota 3.3 o 5 voltios dependiendo del caso. Y tiene varios pines para tierra, ¿no? Ahora, las GPIO que tienen un color medio verde y el otro que es medio azul, son un poco diferentes de las demás, debido a que el protocolo de comunicación que usan para el caso de las verdes es el protocolo I2C y para el caso de las azules es el protocolo UART, es un protocolo asíncrono para transmisión de datos serial. Sin embargo, para no complicarte, en los inicios puedes utilizar el protocolo GPIO, los pines GPIO sin ningún problema. Como ya les comentaba, estos pines se programan. Tú conectas un sensor. Ahora, ¿cómo es que tratas la información que te llega del mundo? Si fuese el caso, por ejemplo, de un sensor de gas, o de un módulo de ultrasonido o de un sensor de infrarrojo de detección de movimiento, esta información le llega al sistema operativo de la Raspberry para tomar decisiones adecuadas en base a ello. Y esas decisiones adecuadas son plasmadas por el usuario, ¿no?, por el dueño de la Raspberry o el programador en un software. Tú puedes programar cada una de las entradas para que trabaje de repente como transmisor, receptor, para que esté prendido o apagado. Así que si queremos verlo de forma sencilla, podemos decir que estos pines GPIO son una especie de interruptores que podemos apagar o prender, o que la Raspberry puede apagar o prender en base a las decisiones indicadas en el software que embebas dentro del código. Ahora, ¿para qué sirven? Ya les he comentado, no necesariamente se pueden conectar sensores, también podemos conectarlos a una computadora, a una red. La salida de cada uno de estos pines puede desde prender un LED hasta enviar información a otro dispositivo, ya sea que este otro dispositivo esté en esta red o a través de la red enviar los pulsos a una red
externa, ¿no? A través de la internet. Se han visto muchos proyectos para automatización de, por ejemplo, regar una planta, que uno de mis amigos realizó un proyecto para eso. Él podía controlar el movimiento de un pequeño robot que veía el estado de la planta, si es que tenía, de acuerdo al nivel de agua o de acuerdo al color y el tratamiento de imágenes, saber si necesitaba o no agua. O, por ejemplo, si simplemente quieres prender un foco de tu casa o prender un LED, por ponerlo más fácil, podrías hacerlo. Una vez que te conectas a la Raspberry Pi 3, estos pines se conectan, bueno, se programan desde la computadora utilizando Python. Así que un poco de las cosas que vamos a ver más adelante es que les había comentado que la Raspberry Pi 3 tiene una micro CD que almacena el disco duro el disco duro que hace las veces de disco duro y que va a almacenar el sistema operativo de la Raspberry. Todo hardware, toda computadora necesita un sistema operativo para poder funcionar adecuadamente, que hace las veces de interfase entre el usuario y todos sus componentes de hardware. Entre esos componentes tenemos a los puertos, a la misma red e incluso a los pines GPIO de los que comentábamos. Esto permite que la Raspberry tenga esa cierta inteligencia que es en base al sistema operativo que la controla. Y de sistemas operativos hay una gran variedad que la Raspberry Pi soporta. Y de aquí hay dos movimientos que han estado sonando bastante estos últimos tiempos, uno más que otro. ¿Ya? Uno de ellos es el movimiento open source y otro es el movimiento del software libre, ¿no? Gracias a la Free Software Foundation. Vamos a comentar un poco acerca de esto y de cómo es que las cosas que han ido ocurriendo en los últimos 30, un poco más, 30 años, han permitido que actualmente tengamos computadoras que tengan un sistema operativo que sea gratuito, que tal vez sea un poco más estable y que tenga ciertos beneficios para los usuarios. Teniendo como base al primer movimiento, al movimiento del software libre, una de las cosas que las personas siempre se preguntan es, la mayoría piensa que es lo mismo, ¿no? Sin embargo, tienen ciertas diferencias. Empezamos por el software libre. Como ven en la imagen, el señor que aparece en camisa azul, él es el padre del software libre, aunque muchas veces en algunos medios lo confunden con el padre del open source, y él hace ciertas bromas al respecto. Él es Richard Stallman. Él tiene iniciando este movimiento desde 1983, ya hace ya buen tiempo. Él indica que el software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. ¿Esto qué significa, no? Del decir que el software respeta la libertad del usuario es bastante genérico. Entonces, lo que el movimiento del software libre plantea, para ser más específicos, dice que existen libertades esenciales, ¿no? Y entre ellos indica que un programa se puede considerar libre siempre y cuando cumpla con estas libertades esenciales, ¿no? Entonces, una de las libertades esenciales es que el usuario pueda ejecutar el programa, ¿no? Como quiera, ¿no? O sea, ejecutarlo de la forma que él quiera, de repente debugueándolo o aplicándole cualquier tipo de método, ejecutarlo como él necesite. Esa es la libertad 0, ¿no? Él empieza por 0. La libertad 1 es la libertad de estudiar el programa, y una de las necesidades para poder estudiar el programa es que el código fuente esté disponible. Entonces, el usuario es libre, o debería ser libre, de estudiar el programa y modificar el programa incluso para que este programa haga lo que el usuario necesita o lo que el usuario quiere que haga. Por otro lado, tenemos la segunda libertad esencial, que es la libertad de copiar el programa. Copiar el programa. Esto no necesariamente implica que el hecho de copiarlo en una sola computadora, como a veces están apegadas a algunas licencias. Esta segunda libertad indica que el usuario puede copiar el programa cuantas veces necesite, y la tercera y última libertad
esencial que tenemos es la de ayudar a la comunidad. Y si es que ya mejoraste el programa, ¿no? En el caso de la libertad 1, tenemos la libertad de modificar el programa para que haga lo que necesitemos. En la libertad 3, tenemos también la libertad de distribuir esos cambios, ¿no? De compartirlos con tu comunidad. Es lo que plasma Richard Stallman en las 4 libertades esenciales. Así que por un lado tenemos a Richard Stallman en el 1983. Él se dio cuenta que la mayoría de computadoras en ese tiempo eran computadoras que utilizaban sistemas operativos propietarios, sistemas operativos no libres, que no cumplían con estas libertades. Entonces, lo que él decidió como programador de computadoras, como desarrollador de sistemas operativos, él decidió escribir un sistema operativo completamente libre que las personas puedan utilizar y que tengan la opción de, de darles estas 4 libertades esenciales, ¿no? Entonces, él empezó este movimiento, tuvo bastantes personas que lo apoyaban, comprendían sus ideas y sabían que si es que no se hacía algo en ese momento, en el futuro hubiese sido desastroso intentar aprender algo, ¿no? No podías aprender cómo funciona un programa porque la licencia te prohíbe que veas el código o porque no te lo dan. Esta fue una de las cosas que inició este movimiento, a partir del cual actualmente tenemos miles de proyectos que siguen sus lineamientos. Muchos de ellos han cambiado ligeramente, pero tenemos ahí la Fundación para el Software Libre y muchos de los proyectos, entre ellos el mismo sistema operativo GNU Linux, ya que ellos estaban escribiendo el sistema operativo GNU, que en teoría iba a ser totalmente libre. Sin embargo, les faltaba un componente esencial, algo que hacía que el sistema operativo asigne adecuadamente los recursos del hardware a los programas que estaban en este sistema operativo. Este componente esencial que les hacía falta en ese tiempo era el kernel. El kernel del sistema operativo es el que se encarga de darle los recursos a cada uno de los programas, y en ese tiempo ellos no lo tenían listos. No lo tenían listo. Tenían un proyecto de kernel, pero aún les faltaba mucho. Sin embargo, en 1992, Linus Torvalds, un estudiante, lanzó un prototipo de kernel en uno de los blogs de Usenet y pidió ayuda a la comunidad y lo lanzó bajo la licencia del software libre, la licencia GPL, que justo redactó Stallman dentro de la Fundación por el Software Libre. Pidió ayuda, las personas se sumaron al desarrollo de este kernel, fueron agregándole software de GNU y finalmente teníamos ya un sistema operativo, se podría decir libre, ¿ya? Sin embargo, con el paso del tiempo, salió la Linux Foundation y como parte del crecimiento de este proyecto, del kernel, se fueron agregando firmwares, drivers, que no eran 100% libres, ¿no? Linus Torvalds no tenía los mismos lineamientos que Stallman. Lo importante que él comentaba no era tanto la libertad, no era tanto el tema ético o el tema moral que tenía Stallman, sino más le interesaba la pragmacidad, qué tan práctico o qué tan ágil es el desarrollo del software. Estaban más apegados a la pragmacidad del programa, para poder escribir software de buena calidad. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado ahí, porque entre esas diferencias que existen entre ambos movimientos, la calidad del software no es el debate, no es la cuestión. La cuestión es un poco más apegada a la ética y a la libertad. Un software libre y un software del movimiento open source pueden tener tanto la misma calidad, así que la calidad no es el debate. Pero dentro de esta comunidad del software libre, muchos de los usuarios, muchas de las personas que participaban en este proyecto se quejaban de que no había muchos seguidores y de que no estaba bien, la idea no estaba yendo muy bien. Así que salió el movimiento del open source, que planteaba muchos de los conceptos que les he comentado acerca de la utilidad y el buen desarrollo del software, y se le da un poco del tema de la libertad. Es por esto que actualmente tenemos dos movimientos, el movimiento del open source y el movimiento del software libre. Ambos distribuyen, más que nada el movimiento del open source, que es el que a todas luces es el que ha tenido más éxito hasta ahora. Hay un montón de proyectos que se lanzan bajo
los fundamentos del open source. Incluso muchas de las licencias que tienen, aunque han sido en base a la licencia GPL original, se han modificado para dar cláusulas más permisivas. Entre estas mencionar incluso que la misma fundación Raspberry Pi, en apoyo con Broadcom, que han contribuido bastante a la Linux Foundation para el kernel de Linux, han liberado el código fuente de varios drivers y firmwares. Ellos, a pesar de haber liberado los firmwares, en la licencia de uso especifican que, por ejemplo, el BCM, el 2835, solamente puede ser utilizado en placas de Raspberry Pi. Es decir, si es que fabricamos o alguien fabrica una placa que necesita ese SOC, no va a poder utilizarlo por el tema de licencias. Es prácticamente eso. Este tipo de movimientos plantean ideas muy particulares y muy interesantes. Incluso muchas de estas ideas tienen que ver con la neutralidad en la red, en la cual, en teoría, los proveedores de servicios, tus proveedores de internet, tendrían que tratar a todos los servicios por igual, a todos los servicios que pasan por sus redes por igual, ¿no? Sin darle prioridad a uno u a otro. O incluso evitar que los gobiernos apliquen filtros a ciertas páginas o el bloqueo de ciertas páginas. Es un tema que se ha puesto en debate también, porque si estamos desarrollando un proyecto que se va a comunicar por internet y que de cierta forma utiliza algún servicio de la red para enviar la información, si nuestra red pasa por internet, obviamente estamos amarrados a algún proveedor de servicios. Es por eso que la neutralidad en la red es un tema importante, haciendo que nuestro servicio, nuestro Raspberry Pi conectado a internet, entregando un servicio, pase por una red de nuestro proveedor y sea tratado igual que cualquier otro servicio, WhatsApp, Facebook o de ese tipo. Eso es, por ese lado, el movimiento del open source, el movimiento del software libre. Ellos están apegados a la parte moral, la parte ética del software y la libertad, y por otro lado la utilidad, pragmacidad y la eficiencia en el desarrollo. Ellos han desarrollado varios planteamientos y fundamentos, pero por otro lado tenemos al hardware, ¿no? Y lo que se conoce como hardware libre. Para este caso, aunque la Raspberry Pi, la Fundación Raspberry y las personas han compartido varios esquemáticos, estos esquemáticos han sido liberados parcialmente y no tenemos la lista de todos los esquemáticos para poder fabricar o entender el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes de la Raspberry. Y la fundación, bueno, los creadores de la Raspberry tampoco han dejado en claro su posición, pero evidentemente nos podemos decir que una Raspberry Pi no es hardware libre. No es. ¿Existen otras alternativas? Sí las hay. Una de ellas es BeagleBone. BeagleBone es una placa muy similar a la Raspberry Pi. Contiene casi prácticamente lo mismo, puertos USB, tarjeta de red. Es pequeña, cuesta un poquito más, $65 cada una de las placas. Detrás de esta placa está la empresa Texas Instruments apoyando a su desarrollo. La BeagleBone sí se ha lanzado completamente como una placa de software libre y hardware libre, ¿no? Este es uno de los esquemáticos que se pueden encontrar por internet explicando el funcionamiento o alguna de las dimensiones de la Raspberry. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, de acuerdo a lo comentado, el sistema GNU y el kernel de Linux, ambos trabajan juntos para darle la inteligencia, darle el sistema operativo que necesita tu Raspberry. En este caso, en la imagen ven el software sobre el kernel y el kernel sobre el hardware. El kernel corresponde a Linux, el software a GNU, o gran parte de GNU. Y el hardware, en este caso, es una Raspberry Pi. Sin embargo, puede ser tu computadora, tu laptop. Por ese lado no hay ningún problema. También les estaba comentando que en los inicios la fundación Linux, la fundación GNU, el movimiento de GNU estaba con planes de desarrollar un kernel completamente libre. ¿Por qué el kernel actual, el kernel de Linux, no es completamente libre? Introducen en el código algo llamado blobs binarios. Estos son pequeños objetos que ocultan el código, son un montón de ceros y unos que
imposibilitan la adecuada lectura. Justamente son introducidos en firmwares privativos, pero Hurt es un proyecto que tiene como objetivo traer a la comunidad GNU un kernel completamente libre. Actualmente ya se han lanzado algunas versiones, se han probado, justo Debian es uno de los que está apoyando bastante a su desarrollo. Así que lo pongo ahí como para que lo tengan en cuenta. Ok. Ahora, cuando Richard Stallman se propuso en crear un sistema operativo completamente libre y finalmente se juntó al kernel de Linux y salió el sistema operativo GNU con Linux, ¿no? Aunque la mayoría de personas le dice solamente Linux, sin embargo considero que se debería dar crédito a ambas partes, ambos han contribuido igual. Sistema operativo GNU Linux, han salido miles y miles de distribuciones, cada una orientada a un aspecto específico. Por ejemplo, hay distribuciones que están orientadas a la seguridad informática. Tenemos ahí Kali, ¿no? El antiguo Backtrack, que es un sistema GNU Linux que basado en otra distribución, ¿no? Por ejemplo Debian, te carga el sistema operativo con todas las herramientas que necesitas para hacer pentesting. Es un ejemplo. U otro ejemplo puede ser Ubuntu. Ubuntu, que inicialmente también estuvo basado en Debian, te carga el sistema operativo con herramientas que necesita el usuario el día a día, ¿no? Escuchar música, navegar en internet, de repente una que otra tarea del sistema. Y a su vez existen otras distribuciones, cada una orientada, por ejemplo, a servidores, y acá sea el caso de Red Hat, o Scientific Linux para los científicos. Hay muchas distribuciones. Muchas de ellas han sido basadas en distribuciones padre o antiguas como Debian o por ejemplo Red Hat. ¿Ok? Para este caso, el sistema operativo que se carga dentro de la micro SD, ¿no? Es un sistema basado en Debian que ha sido equipado con componentes para educación, componentes, por ejemplo, que permiten que los niños aprendan a programar, ¿no? Sin saber tanto de código, sino jugando con bloques repetitivos, bloques que le permiten hacer iteraciones o tomar decisiones. También incluso este sistema operativo ha sido equipado con Minecraft para los que quieran jugar, o también aparte trae todo el paquete para poder controlar adecuadamente la GPIO que viene en la Raspberry. Incluso tiene una aplicación que te permite configurar tu Raspberry, expandir toda tu memoria, toda la micro CD, utilizarla al 100%, configurar la cámara y entre otras cosas. Este sistema operativo basado en Debian, que va destinado a la Raspberry y que es uno de los más utilizados, se conoce como Raspbian OS, ¿no? Entonces es el que descargamos de la página oficial de la Raspberry Pi Foundation. Lo descargamos, utilizando cierto proceso, lo guardamos como una imagen, lo descargamos y lo quemamos. Bueno, hacemos una especie de CD live, no sé, para los que han escuchado. Lo guardamos en una micro CD. Existen memorias de 8 GB, 32 GB. Es suficiente con una de 2 GB incluso. No habría ningún inconveniente, dependiendo de las aplicaciones que desees utilizar en la Raspberry. Así que con este sistema operativo ya tenemos todo lo necesario para comenzar el desarrollo de nuestros proyectos en la Raspberry Pi. Una de las cosas que siempre se suele hacer a la hora de trabajar con algún lenguaje de programación es el Hola Mundo. Para el caso de tener interacción con hardware, una especie de Hola Mundo es prender un LED, ¿no? Entonces, nosotros programamos los pines de la GPIO utilizando Python y el módulo GPIO justamente precargado en la Raspberry Pi. Ya está instalado. Simplemente importamos el módulo y seteamos el modo de nuestros pines, que va a ser un modo BCM, que indica que cada uno de los pines corresponde a la numeración que tienen ahí. Y en la línea 5 hacemos el seteo del pin GPIO 18, que vamos en este caso a ponerlo como salida, ¿no? Y simplemente en la línea 7
le pasamos un valor de alto, ¿no? Y esperamos ahí un segundo. Y en la línea 10 lo ponemos en bajo y se apagó el pin, ¿no? Este es un hola mundo de 10 líneas que te sirve para poder hacer interacción con tu Raspberry. Algo de lo que se recomienda es que una vez que ya hiciste tu hola mundo, ya aprendiste un LED a través de código, ¿no? Estás escribiendo software para generar una interacción en el mundo real, por decirlo así, en el mundo real. ¿Ya? El siguiente paso es aprovechar justamente el lenguaje que estás utilizando para darle un poco más de inteligencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quisiéramos que el LED se prenda siempre que machuquemos un botón de prendido y se apague cuando machuquemos un botón de apagado? ¿Ya? Ese puede ser el escalón 2 para seguir desarrollando. ¿O qué tal si ahora lo que quisiera es utilizar Python? Python, como saben, es uno de los lenguajes que se recomienda bastante para aprender a programar bien y empezar a programar. Tiene muchas librerías y muchas funciones, y incluso una comunidad grande de personas que te apoya, que te soluciona dudas por internet. Podemos, por ejemplo, instalar un servidor web en la Raspberry Pi o utilizar Flesk desde Python para poder levantar un servidor sobre la Raspberry y hacer que nos muestre una página que va a interactuar con la GPIO, y a través de una interfaz web poder manipular el estado del LED, ¿no? Ese podría ser el siguiente paso. Entonces hasta ahí ya conectaste un foco, ya lo estás prendiendo, ya has programado el estado del foco y ahora estás programando una interfaz web que de hecho vas a necesitar configurar primeramente tu tarjeta de red, así que ya entran conceptos de telecomunicaciones ahí, conceptos de redes, y el hecho de crear tu interfaz web involucra que vas a tener que aprender a programar una página, entender algo de código, y dependiendo de qué tan hábil seas, puedes incluso seguir haciéndola crecer, incluso conectando un micrófono, decir préndete foco y que la Raspberry entienda tu voz, sepa qué estás diciendo y de acuerdo a lo que tú le digas, prende o apaga, ¿no? Incluso por sonidos. Este tipo de interacción que despierta bastante el interés de las personas para utilizar la Raspberry se logra a través de sensores, ¿no? Y sensores hay de todo tipo. Tenemos ahí en la imagen una lista de sensores y algunos otros elementos, muchos de los cuales nos van a permitir interactuar con el mundo. Algo que se suele recomendar es que tengas tu kit de sensores para empezar a jugar y ver cómo funciona. Por ejemplo, este que parece que tiene dos ojitos que está en la parte inferior derecha, es un sensor de ultrasonido. Uno de los emisores, dice la T, es un transmisor que te emite frecuencias de alta frecuencia, no puedes escucharla. Por otro lado la recibe. El hecho de que el sonido va y viene te permite calcular el tiempo y el tiempo que demora el sonido en ir y venir, más la velocidad del sonido que manejas, que es 343 metros por segundo, ya puedes calcular a qué distancia está un objeto, ¿no? Unas pistolas Doppler de esas que utilizan los policías, justamente está basada en ese sistema. Tú podrías fabricarte tu propia pistola Doppler y calcular la distancia de los objetos, y como siguiente paso, calcular la distancia de los objetos que se mueven, ¿no? Entonces ahí ya, aparte de los conceptos en software, hardware, empiezas a meterles conceptos un poco de física. De esta forma te va generando un escalón de posibilidades para poder aprender. Les voy comentando acá. El siguiente paso que podrías seguir es armar tu propio carrito, tu propio carro robot, conectarle una cámara, y ahora el hecho de conectar una cámara ya te abre un mar de posibilidades mucho más grandes, que implica hacer procesamiento de imágenes o procesamiento de video para que tu carrito pueda entender, pueda comprender qué es lo que está viendo o qué es lo que está al frente de él, seguir rasgos, seguir señas y identificarte. Entonces la cantidad de cosas que te permite hacer una Raspberry en cuanto a aprendizaje es limitada, por decirlo así. Obviamente no vas a programar un detector o un identificador de rostros desde cero. Justo basándote en Python y en la comunidad open source y la comunidad de software libre que está detrás,
y ya existen herramientas que te permiten interactuar con el mundo, analizar imágenes, aplicar Machine Learning, aplicar lo que tú necesites. Una de estas librerías es OpenCV. OpenCV es una librería que te pone a disposición una gran cantidad de algoritmos para poder tratar imágenes adecuadamente. Incluso muchos de ellos implican la detección de una cara, de un ojo. Hoy tú puedes programar, crear un algoritmo para que te detecte un objeto que tú necesites. Por ejemplo, un control remoto, un mouse o una zanahoria, una manzana. Todo esto utilizando tu Raspberry, utilizando el lenguaje de programación Python y los componentes de hardware que consigas. Por ejemplo, otra de las cosas que se han visto es que hay distribuciones que te traen de nuevo, traen a la vida los antiguos juegos retro que había, Mario Bros, Contra, y lo han plasmado en un sistema operativo llamado RetroPie. Lo que ven a continuación es un proyecto, es uno de los proyectos que utiliza este sistema operativo y a través del hardware que tiene ahí, te permite interactuar con los juegos, jugar en tus placas y tener un control y todo esto. Son proyectos muy interesantes. El que está ahí en la pantalla es un tocadiscos que en base a tu Raspberry te va calculando el tiempo y la canción que vas teniendo. Si la música tal vez no es lo tuyo y necesitas aprender algo más fuerte, puedes aventurarte por aprender procesamiento distribuido en clusters, ¿no? Entonces, obviamente es un poco caro adquirir 100 computadoras o 10 computadoras para ponerse a practicar Hadoop o algún otro tipo de programa para hacer procesamiento distribuido. Puedes empezar a practicar con Raspberries, ¿no? Te consigues varias Raspberries, las pones en red, las pones en modo nodo y te pones a jugar con Hadoop. Todo lo que aprendas con tu Raspberry es válido para servidores que utilizan Debian o que utilizan de repente Red Hat. Obviamente para las distribuciones GNU Linux, a pesar que algunas son diferentes, en el fondo tratan de seguir cierto estándar. Varían en alguno que otro comando. Pero si instalas un programa que es, por ejemplo, Hadoop, todo lo que te valga en Hadoop, en Debian, también te va a ser válido en Red Hat, también te va a ser válido en CentOS, en otro tipo de distribución. En este caso tenemos ahí un clúster de Raspberries, todas conectadas, y nos va a dar nos abre un mundo de posibilidades para el aprendizaje en este camino o en este de acá. El carrito y el clúster son uno de los ejemplos más clásicos que hay. Muy aparte de todos los proyectos que vengan, todas las cosas que quieras hacer, desde prender un LED puedes llegar hasta tu propio robot en casa, ¿no? Manipulado por internet, controlado por internet. Y uno de las únicas desventajas que se podría tener es el ping, el delay que hay en la red actualmente. Dependiendo de la neutralidad en la red, como les comentaba, de que los operadores o los proveedores de servicios apliquen el mismo criterio para cada uno de los servicios que se manejan por sus redes, puede que en un futuro se generen proyectos muy muy interesantes. Y por otro lado es bastante recomendable que los que quieren aprender tecnología y se aburren escribiendo código y les gusta más interactuar con el mundo real, adquieran una Raspberry, adquieran su set de sensores y empiecen a experimentar. Esto es todo por mi lado. No sé si Carla tienes algo que agregar. Muchas gracias, Edison. Gracias a todos por permanecer en el seminario. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas con el hashtag RaspberryBSF mediante Twitter o también mediante el chat de GoToWebinar que está aquí al lado derecho de las pantallas. Bien, algunas de las preguntas que nos llegaron por adelantado, voy a hacértelas, Edison. Una de ellas es, ¿cuál es la diferencia entre un Arduino y un Raspberry Pi? Ya. Y bueno, les había comentado de hardware libre. El Arduino es una placa de hardware libre, sin embargo, no tiene soporte para un sistema operativo. Es un microcontrolador.
recibe instrucciones, la conectas a tu computadora, trae un IDE, incluso tiene un lenguaje de programación, trae un lenguaje de programación llamado Processing, ejecuta las instrucciones y las repite, y eso nunca se termina, es un loop el que genera. Una Raspberry Pi es una placa con inteligencia, es prácticamente una computadora con un sistema operativo, así que esa es la diferencia básicamente. Un Arduino es un microcontrolador, ¿no? A ver, otra de las preguntas es, ¿se puede comprar el microprocesador que utiliza el Raspberry Pi? Tengo entendido que no se comercializa solo para la Raspberry Pi. Eso es cierto. La empresa que lo fabrica, Broadcom, no lo vende por separado, ¿no? Ellos fabrican el controlador, fabrican el BCM 2835 y todos los BCMs para toda la familia de Raspberry Pi, y los ensamblan en su fábrica y no los venden por separado. Puede sacarlo, sí, pero como les comentaba, la licencia del SOC te prohíbe utilizarlo en otro equipo que no sea Raspberry Pi. Obviamente puedes hacerlo, puedes ponerlo en otro equipo, en otro componente, pero estarías rompiendo la licencia, ¿no? Bien, acá hay otra pregunta. El Raspberry Pi... A ver, otra pregunta. El Raspberry Pi 0 incluye un puerto de red. Tiene un... A ver si podemos regresar a la diapositiva pequeña del Raspberry Pi 0. ¿Quieres saber? Tenemos acá el cuadro de resumen. Sí, ese de ahí. ¿O este? No, el de arriba. No, el Raspberry Pi 0 no tiene la entrada para red ahí. Sin embargo, en la Raspberry Pi 0W, la que han lanzado este año, ya trae incluido el adaptador Wi-Fi interno, de forma embebida. Así que si de repente necesitas conectarte a la red, podrías hacerlo a través de Wi-Fi para la Raspberry Pi 0W. El precio es de $10 en la página. Con envío te llegará un poco más. Bien, tenemos otras preguntas. ¿Recomiendas usar Python? ¿Es mejor Python o Java? Mira, si sabes Java, no te va a ser muy difícil aprender Python. Python es un lenguaje que tiene una sintaxis clara de aprender, es bien manejable, es prácticamente como pseudocódigo. Java es un lenguaje más potente, más orientado al business, más orientado a aplicaciones inmensas. Pero Python está bueno para aprender, y además que la Raspberry Pi y los controles que necesitas los puedes también utilizar con Java, con Python, con Node, con JavaScript, con C, ¿no? Pero entre Python y Java, y si estás comenzando, es la pregunta, si estás comenzando, preferible es que inicies con Python. Perfecto. Luego, ¿algún lugar donde comprar los sensores a buen precio? Bueno, en el caso de acá de Lima, que estamos... Bueno, en el caso de Lima o en el caso de otros lados, podrías buscar en eBay y comprar en gran cantidad. De repente te juntas con tus amigos y compras los sensores por internet. Y tendrías que esperar un tiempo. Si es que no quieres esperar y los quieres rápido, aquí en Lima hay un lugar donde los venden, ¿no? Por la avenida Abancay. Bien, este de aquí. Si uso Raspbian en mi Raspberry Pi, ¿estoy más seguro ante un ataque ransomware? Si usas Raspbian en tu Raspberry Pi y no estás conectado a internet, ¿no? Estás recontra seguro, a menos que le puedas meter cualquier USB. Los ransomware son programas nada más que te bloquean la máquina y te piden una recompensa. Pero su foco son más PCs personales o PCs de alguna empresa. El hecho de que Windows sea uno de los sistemas más atacados justamente es porque es uno de los más usados. Que estés más protegido en realidad
es un poco relativo, porque los programas de este tipo, los programas de ataque, justamente atacan vulnerabilidades del sistema. Y ya les había comentado, GNU Linux es uno de los sistemas que ha sido lanzado a la comunidad. Muchas personas lo prueban y también muchas personas detectan fallos a tiempo, ¿no? y son fixeados rápido. Sin embargo, para el caso de Windows tendríamos que esperar una actualización de seguridad, aplicarle el patch si es que es necesario, o a veces la gente simplemente omite las notificaciones de seguridad. Eh, pero sí puedes estar más protegido porque justo el blanco de los ransomware son máquinas Windows o Mac, ¿no? Los Linux no tanto. Cada uno de los ransomwares, que en el fondo son programas, necesitan una plataforma para poder ejecutarse correctamente. En el caso Windows, la plataforma indicada es todo el sistema operativo Windows. Para el caso de Linux no es uno de los más usados, así que la gente que realiza ransomwares difícilmente apunta ese foco. Perfecto. Esta pregunta de aquí. ¿El Raspberry Pi maneja interrupciones como lo hace Arduino? Eso es un poquito complicado de responder. Tú puedes generar interrupciones a través de Python usando usando funciones de la función time sleep, así como lo haces en tu Arduino. Pero el Arduino es un poquito más ventajoso para el caso de aplicaciones en tiempo real, porque si es que estás utilizando, por ejemplo, tu Raspberry y quieres data en tiempo real y tú solicitas la data en un momento en el que el kernel de Linux está ocupado, el sistema operativo no te va a hacer caso hasta que el kernel se libere. En el caso de un Arduino, tú solicitas la data de información o una lectura cuando la necesites, el Arduino te la da, ¿no? Su función es un poquito más suave, más ligera. Pero el caso del Arduino, solamente tienes el programa que has ejecutado dando vueltas dentro del microprocesador. Para el caso del Raspberry, tienes no solamente el programa que has ejecutado, sino tienes todo el sistema operativo ejecutándose en ese momento. Cada uno de los componentes del sistema operativo tiene más programas que necesitan a veces el kernel. Así que por ese lado es un poquito más complicado. Bien. Terminando las preguntas, esta de aquí. La BeagleBone no necesita tarjeta SD. La BeagleBone, como les había comentado, sí necesita una tarjeta micro SD. En realidad no estoy seguro si micro SD, pero necesita una tarjeta de memoria para almacenar el sistema operativo que va a funcionar y va a hacer que se pueda controlar toda la placa. Así que necesita una memoria. Bueno, después otra más que nos hicieron en la parte del registro. Me gustaría también que comenten otras alternativas un poco más económicas como el Orange Pi, Banana Pi. Cierto. Me gustaría conocer algo de eso. Cierto. El Raspberry Pi no es la única opción. Ya les había comentado algo de BeagleBone. El Raspberry Pi no es 100% libre, sin embargo, es uno de los casos de éxito. De las cosas que más se han vendido allá en Inglaterra en minicomputadoras. Pero no es la única. Tenemos a Banana Pi. Pero si el objetivo es algo más económico, lo que podrías hacer es adquirir una Raspberry Pi 0 de preferencia W, que son $10, a diferencia de la BeagleBone, que a pesar de ser software libre, la producción no es en masa, así que los precios no están tan comparados, tan bien equitativos con la Raspberry Pi 3, que te cuesta $35, tu BeagleBone te cuesta $65. Si economía buscas, la Raspberry Pi 0 es tu respuesta. Bien, acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia al hablar de open source y software libre? ¿Raspberry Pi es 100% open source? Ya. La principal diferencia al hablar de open source y software libre está más apegada a que el software libre es un movimiento social. Ellos se interesan bastante por la libertad del usuario a la hora de usar programas, porque existen dos posibilidades: o el programa controla al usuario o el usuario controla el programa. Para el caso del software libre, el programa cumple las 4 libertades y el usuario tiene completo control sobre el programa. En el caso del open source, te dan el código, te dan toda la comunidad que está detrás, sin embargo, su objetivo no es la libertad, su objetivo es hacer están más orientados a la pragmaticidad y a la utilidad y a la calidad del software. Hay unas de las cosas que no se pueden comparar, ¿no? Porque tienen objetivos diferentes. Ahora, dice, la Raspberry Pi es 100% open source. Depende del software que instales.
¿no? Ya les había comentado, open source va más apegado a la practicidad del código. Si tú instalas un programa privativo sobre tu Raspberry, ese es otro tema. La Raspberry Pi no es solamente el Raspbian que le pones en el sistema operativo, implica las placas. Tu Raspberry Pi 3 es la placa y todos sus componentes que contiene. Y estos componentes contienen drivers que no son 100% libres. Sin embargo, la Broadcom Company los ha liberado, ¿no? Como contribución al código y todo, los ha puesto como open source. Uh-huh. Otra pregunta que nos hicieron por Twitter, ¿te parece? Sí. No hay problemas de compatibilidad entre las Orange Pi, Banana Pi y Raspberry Pi. ¿Y qué hay de IoT con Node MCU? A ver, el problema de la compatibilidad entre Orange Pi y Banana Pi depende. Si tú lo que estás intentando es un proyecto que se comunique, que haga que se comuniquen estas tres placas, eh, simplemente se debían enviar mensajes a través de la red, ¿no? Muy aparte de la cantidad de información que se envíe y todo eso, el hecho de la composición del hardware en sí es completamente diferente. Justo trae detrás a empresas diferentes. La Raspberry Pi es por parte de la Fundación Raspberry. No he utilizado Orange Pi. Y por el otro lado, ¿qué hay de IoT con Node MCU? No he utilizado Node MCU hasta ahora. He visto que han lanzado algunos cursos por internet. Me parecería muy interesante ver este tema. No lo he visto, honestamente. Bien. Bueno, muchas gracias, Jason. Hemos finalizado con la etapa de preguntas. La verdad es que hubieron muchas preguntas. Lamentamos que hayamos dejado algunas todavía en el aire. Pero bueno, esto será motivo de repente hacer una segunda versión del webinar que a muchos les ha gustado. Así que muchas gracias por la asistencia, por estar presentes hasta este momento. Bueno, quiero aprovechar antes de despedirnos que este sábado tenemos la Hackatrix en Lima, así que los que están registrados, bueno, les comentamos más o menos que deberían estar puntual, tipo 8 a.m., porque habrán algunas sorpresas para las personas más puntuales. Nada, sin nada más que agregar, me despido. Muchas gracias, Jason, nuevamente, y que tengan un buen día. Hasta luego.